Buen día amigos de Perú 21, yo soy Patricia Quispe y esto es La Voz del 21. Hoy nos acompaña el Contralor General de la República, Nelson Schack, con quien trataremos diversos temas de coyuntura y también sobre la labor que realiza al frente de la Contraloría. Buen día, Contralor, ¿cómo está usted? Buenos días, Patricia. Muy bien, gracias. Muy complacido de estar aquí contigo. Gracias por la invitación. No, gracias a usted por aceptarla. Bueno, el presidente del Consejo de Ministros se presentó esta semana para solicitar el voto de confianza ante el Congreso de la República y ha señalado que se va a trabajar en un proyecto para fortalecer la articulación para la lucha anticorrupción. Como Contralor General, nosotros quisiéramos saber qué es lo que se necesita para articular y llevar adelante una lucha contra la corrupción efectiva. Bueno, Patricia, yo saludo esa iniciativa por parte del gobierno. Efectivamente, yo he mencionado en reiteradas oportunidades que la corrupción no es un problema del gobierno solamente, ni siquiera es un problema del Estado, es un problema de la sociedad y por lo tanto nos compromete a todos. Los países desarrollados que han resuelto sus problemas de corrupción, lo cual no significa que la corrupción a nivel de casos específicos vaya a desaparecer. Hay corrupción en el sector privado, hay corrupción en los países desarrollados. Pero el punto es que se constituya un ecosistema de control que funcione, de tal manera de que esos casos sean aislados y no como suele suceder aquí en nuestro país, que la corrupción es de naturaleza sistemática, ¿no? Por lo tanto, me parece muy bien la idea de fortalecer las competencias y capacidades, no solamente de la Contraloría, sino también de la Fiscalía y del sistema de la Procuraduría y del Poder Judicial, pero eso también debe ir de la mano con otras reformas fundamentales vinculadas esencialmente a tener un servicio civil de carrera meritocrática en el Estado, con funcionarios bien remunerados, con funcionarios bien calificados sobre todo, y adicionalmente también una reforma en la calidad regulatoria y en la administración, en la simplificación administrativa, ¿no? Porque la burocracia en exceso también genera espacios para la corrupción. Entonces, yo nuevamente saludo esa iniciativa y esperemos pues que ya nos convoquen para ver los detalles de cómo está pensando el gobierno implementar esa iniciativa. Adicionalmente, además, el primer ministro ha hablado de una voluntad de potenciar la Contraloría. ¿Qué herramientas o qué medidas desde el Ejecutivo y eventualmente también desde el Congreso de la República necesitaría el ente de control para fortalecer esta lucha contra la corrupción? Bueno, como tú sabes, la Contraloría desde que llegué ha iniciado un proceso muy importante, trascendental de cambio, ¿no? O sea, estamos en medio de un proceso de reforma estructural del control gubernamental en el Perú. Siempre, como tú sabes, la Contraloría se ha dedicado a hacer control posterior. El control posterior tiene un enfoque punitivo, es decir, vemos que la carretera, por ejemplo, se ha hecho mal y ya robaron en la carretera. Entonces, ¿qué queda por hacer? Lo único que queda es postular las sanciones a los funcionarios públicos responsables y perseguirlos a través del sistema de justicia y a través del sistema sancionador administrativo. Pero la carretera ya está mal hecha, no se va a volver a hacer. Entonces, ese enfoque ha sido complementado en realidad con un enfoque mucho más preventivo. Para eso he creado el control concurrente, que es un acompañamiento sistemático multidisciplinario que ya tiene abundante evidencia empírica de que funciona y permite que las obras se hagan bien de manera transparente. Entonces, una ley fundamental que se necesita, que ojalá el Congreso tenga bien ahora aprobar y que se cuente con el apoyo también del Poder Ejecutivo, es la expansión del control concurrente a nivel nacional. Otra cosa muy importante es que la Contraloría, los auditores tienen que tener una carrera especial, una carrera propia en el Estado, de tal manera que se garantice su profesionalismo y sobre todo su independencia y autonomía. Es decir, una carrera con su propio régimen disciplinario, con su propio régimen de ascensos y de progresión en su carrera, con su propia forma de entrar y de salir del Sistema Nacional de Control. Es otra de las iniciativas que esperamos presentar al Congreso en el transcurso de las próximas semanas, ¿no? Y también, evidentemente, hay una serie ya hemos recuperado después de varios años la capacidad sancionadora y estamos en pleno proceso de implementarla a nivel nacional, porque también es cierto que no hay lucha contra la corrupción efectiva si es que no hay una sanción ejemplar.
y ahora la Contraloría va a poder nuevamente inhabilitar a los funcionarios públicos que cometan estas irregularidades y que cometan actos de corrupción, pero solo a partir de los hechos cometidos a partir del 21 de julio. Es decir, todo lo que investiguemos de lo que ha venido pasando antes del 21 de julio de la aprobación de la ley 31288 no va a poder ser sancionado por la Contraloría. Sin embargo, ya es un gran paso poder hacerlo para todo lo que se haga a partir de esa fecha. Usted señalaba que hay necesidad de reformas para tener un servicio civil de carrera. En ese contexto yo quisiera preguntarle cómo observa usted la designación de personas que no son idóneas para ocupar los cargos que actualmente hay en el Ejecutivo. Usted tuvo una reunión con el presidente Castillo e informó que él que era consciente de las necesidades de que estos tengan un perfil adecuado. Sí, efectivamente, como tú lo mencionas, tuvimos una reunión con el señor presidente de la República, le manifestamos nuestra preocupación y él entendió sobre la necesidad de que se dispongan las medidas correctivas necesarias para que se respeten los perfiles. Los perfiles, Patricia, no son un capricho administrativo, no es simplemente una formalidad. Los funcionarios de confianza que en cada transferencia de gestión, en cada cambio de gobierno se producen, esos con funcionarios de confianza no es porque son amigos. O sea, si son amigos, pues mucho mejor. Pero no es por la amistad en la que uno nombra a un funcionario público. Uno nombra a un funcionario público un cargo de confianza porque confía en que va a cumplir apropiadamente el mandato que se le da. Y eso implica que tenga una serie de conocimientos, habilidades, experiencias, competencias, y es para eso que existe el perfil. Es por eso de que se tiene obligatoriamente que cumplir el perfil. La Contraloría ha estado muy atenta, como suele hacerlo, ya lo hicimos también, recordarás un mega operativo de control para ver las designaciones que se produjeron de los puestos de confianza luego de las elecciones municipales del año 2018 y las regionales, y por lo tanto durante los primeros, creo que hasta el mes de abril o mayo del año 2019, revisamos más de 7.500 designaciones que habían hecho los nuevos gobernadores regionales y los nuevos alcaldes, y encontramos que más del 30% de casos no cumplían con el perfil, ¿no? En muchos de esos casos, a su vez, los gobernadores y alcaldes, como lo está haciendo ahora el Poder Ejecutivo, decidieron dar por concluidas esas designaciones porque no eran irregulares, ¿no? Lamentablemente, esos temas luego no pudieron ser sancionados porque hay que tener en cuenta que la principal responsabilidad moral y legal es de quien designa a las personas, porque no teníamos capacidad sancionadora. Eso ya cambió ahora. Y de hecho, en el marco de los procesos que venimos llevando a cabo, hay más de varias docenas de procesos de investigación. La Contraloría está atenta a todos los nombramientos y han salido ya una significativa cantidad de informes sobre casos particulares, ¿no? Puntuales en la Presidencia de la República, en el Ministerio de Transportes, en el Ministerio de Agricultura, y en otros sectores, y se vienen investigando todas las designaciones. El proceso de transferencia, Patricia, recién ha empezado. Ha concluido a nivel de los ministerios, pero ahora hay más de 320 entidades públicas, unidades ejecutoras que seguramente en las cuales van a producirse cambios. Y todos esos van a ser analizados y evaluados por la Contraloría, porque si no se define bien, no se designa bien a las personas que cumplen el perfil, al final eso va a contribuir a que haya una mala gestión pública y por tanto los ciudadanos se vean afectados. Tanto es el compromiso de la Contraloría con este tema que yo he mencionado que antes de fin de mes, seguramente la próxima semana que concluye el mes, vamos a estar presentando una iniciativa legislativa para que se estandaricen los perfiles básicos de los funcionarios públicos que tienen a su cargo las responsabilidades más altas a nivel de los ministerios, de las entidades adscritas, de los pliegos presupuestarios y de las unidades ejecutoras, ¿no? En el caso del gobierno, esperamos que ese tema lo discute el Congreso. En el caso del gobierno de Castillo, ya cumplió un mes
y nos gustaría saber, en cuanto a cifras, cuántos funcionarios, y si esto alcanza también a los ministros, cuántos funcionarios que se han nombrado hasta la fecha no cumplen con estos perfiles para ocupar el cargo para los cuales han sido designados. No tengo la cifra ahorita en la cabeza, ¿no? Te la podemos, si quieres, alcanzar después, pero está claro que la Contraloría está emitiendo una serie de informes, casi cada semana sale un informe, porque están en pleno proceso de designación, ¿no? O sea, yo he estimado que se van a designar a por lo menos unos 800 funcionarios en los próximos 3 meses, luego del 28 de julio, y estamos trabajando en ello. Por tanto, las cifras definitivas las podremos tener recién cuando concluye ese periodo, ¿no? Y con relación al tema de los ministros, como tú has mencionado, hay que ser consciente que desde la perspectiva legal, los ministros no tienen un perfil. O sea, es decisión del presidente definir con quién trabaja, ¿no? Sin embargo, los ministros que van a liderar y conducir los sectores que manejan cientos de instituciones y cientos de millones de soles, o en algunos casos miles de millones de soles, hoy por hoy no tienen un perfil. Para ser ministro solamente se necesita tener la confianza del señor presidente de la República, del señor presidente del Consejo de Ministros, quien hace la propuesta, y tener 25 años y ser peruano. Ese es un tema que yo creo que se tiene que ajustar, porque necesitamos que los ministros y los altos funcionarios sean los mejores para poder llevar adelante las tareas del desarrollo nacional. Y por lo tanto, en este proyecto de ley que estamos enviando, que seguramente se va a acumular con otros proyectos de ley como el que ha presentado la Defensoría y algunos otros congresistas, es un tema que seguramente va a ser abordado ahora en una discusión interesante en el Congreso de la República en las próximas semanas. Y esa iniciativa legislativa podría contemplar, por ejemplo, entre los requerimientos para ejercer un cargo ministerial, tener conocimiento o experiencia en el ramo para el cual está siendo designado. Por ejemplo, tenemos un ministro de Transportes que ha sido director de colegio, que, bueno, no tiene las características ni el perfil para llevar adelante la conducción de un ministerio que maneja muchísimos recursos y que está obligado necesariamente a realizar obras de envergadura. Sí, yo estoy de acuerdo en parte con eso, porque es indispensable que tenga una experiencia profesional, deseablemente en el sector público, pero no de manera exclusiva, porque podrías tener un buen ministro que ha trabajado y tiene experiencia en el sector privado, ¿no? Pero yo no lo restringiría a que tenga experiencia directamente en el sector, porque en la práctica el ministro, que es una autoridad política, tiene que tener una visión general de todo lo que pasa en su sector, pero no necesita conocer en detalle, ¿no?, los temas específicos. Para eso están los viceministros, sus directores generales, pero está clarísimo que tiene que tener una experiencia profesional, ¿no? Tiene que tener un mínimo de experiencia profesional, tiene que, evidentemente, y tener alguna experiencia en materia de gestión pública y de gestión de administración de recursos, sobre todo. Ya no importa tanto si es público o privada, pero tiene que haber tenido experiencia en gestionar. Él es un gran gerente, es un gran gobernador del sector, toma las grandes decisiones estratégicas y, por tanto, cuando el ministro se equivoca, las consecuencias son muy graves. Por lo tanto, el perfil del ministro, a mi juicio, debe considerar que sea profesional, que tenga un mínimo de experiencia profesional, un número de años, podrían ser, no sé, 8 o 10 años, pero además, evidentemente, como líder del sector, como gobernador del sector, digámoslo así, tiene que pues tener una serie de características en su trayectoria profesional, en su trayectoria de vida, una conducta intachable, unas credenciales democráticas comprobadas, porque al final él va a encarnar, todos los ciudadanos vamos a ver en él el piloto del avión que en ese sector nos va a llevar a un destino buscado, ¿no? Uh-huh. Ahora, el presidente del Consejo de Ministros también ha señalado ante el Pleno del Congreso de la República que se darán en este tramo, en ese quinquenio gubernamental o en ese primer año de gestión, una serie de bonos, y ha anunciado la entrega de bonos, incrementos presupuestales, pago de deudas sociales, una serie de proyectos que, según cálculos aproximados que hizo Perú 21, superan los 26.000 millones de soles. Sobre ese tema, ¿la Contraloría puede ejercer algún tipo de control para que no se realice un dispendio de los recursos públicos? Porque al final son recursos
que nos pertenecen a todos los peruanos. Sí, la decisión que se hace o que no se hace con los recursos públicos, ¿no? Es una decisión por parte del Poder Ejecutivo, de quien gobierna, ¿no? Nosotros no podemos entrar a discutir si es una buena idea o mala idea que se den bonos o que se hagan más o menos carreteras o más o menos canales de riego. Pero lo que sí podemos hacer en el marco de nuestras competencias es efectivamente alertar si es que no se están cumpliendo, por ejemplo, las reglas macrofiscales. Sin embargo, eso es una tarea mucho más propia del Consejo Fiscal y yo estimo que todas estas iniciativas que ha planteado el gobierno para que deben estar consideradas dentro de los parámetros de referencia del marco macroeconómico multianual y por lo tanto deben garantizar el cumplimiento de los principios básicos de sostenibilidad y prudencia fiscal que establece la propia ley. Y es así, entonces se habrá cumplido el marco normativo. De lo contrario, evidentemente, la Contraloría hará la alerta respectiva. Una alerta que también podría extenderse ya cuando se realizan las obras, porque ustedes realizan un control permanente que va de la mano con la marcha de estos proyectos, ¿verdad? Sí, siempre y cuando las obras o las intervenciones estén sujetas al control concurrente. Ahora hay muy pocas obras, muy pocas intervenciones sujetas a un control concurrente. Precisamente por eso la Contraloría envió un proyecto de ley que lamentablemente fue observado por el Poder Ejecutivo anterior, a pesar de que fue aprobado por unanimidad por el Congreso anterior, y que esperamos este Congreso lo retome de tal manera de que podamos, como tú bien dices, expandir el control concurrente a la gran mayoría de las obras principales que se ejecutan, ya no solo en el gobierno nacional por parte del Poder Ejecutivo, porque las grandes obras sí están bajo control concurrente, sino también las medianas obras y las pequeñas obras, en muchos casos, que son significativas para la vida en los gobiernos regionales y locales, ¿no? El presidente Castillo dijo hace unos días en el marco de una reunión con los gobernadores regionales que usted como Contralor General le había alcanzado un listado de empresas que estaban recurriendo a esta mecánica de la puerta giratoria y que eran aquellas con las cuales o respecto de las cuales los gobiernos regionales y distritales, además de los provinciales, debían tener serios reparos para contratar. ¿En qué consiste este listado? ¿Cuántas empresas están involucradas? ¿Y por qué no se ha dado a conocer públicamente de qué empresas se trata que están recurriendo a mecanismos no regulares, por decirlo menos? Sí. Me hicieron varios comentarios sobre eso y entonces he visto el video porque yo estaba en comisión de servicios visitando las regiones en el Perú. Y lo que yo he podido entender de lo que ha dicho el presidente es que él ha mencionado dos cosas que, si bien es cierto están relacionadas, son distintas, ¿no? En primer lugar, está claro que no hay un corrupto público sin un corruptor privado. Por tanto, cada acto de corrupción que nosotros encontramos, o presuntos actos de corrupción que nosotros alertamos y revelamos, siempre hay detrás un actor privado, ¿no? Pero el gobierno en realidad no necesita que la Contraloría le dé una lista de empresas o de personas privadas, naturales o jurídicas involucradas en esos actos de corrupción o de inconducta funcional, porque esa es una tarea que tiene la Procuraduría General del Estado. Entonces el gobierno tiene esas listas, pero además, si de listas se trata, es decir, de relaciones de personas naturales o jurídicas involucradas, privadas, involucradas en estos actos, la Contraloría, acuérdate que ha publicado todos sus informes, entonces es una de las instituciones más transparentes ahora y por lo tanto, lo único que se tiene que hacer es revisar esos informes y poder saber caso por caso cuáles podrían ser esas empresas de esa presunta lista, ¿no? Ahora bien, lo que hemos conversado, sí, con el señor presidente, como lo hemos hecho en reiteradas oportunidades con los otros señores presidentes también, recuerda que ya he tenido, digamos, la experiencia de trabajar, este es el quinto presidente con el que voy a trabajar, es sobre las necesidades de fortalecer el control gubernamental y sobre casos efectivamente de corrupción en los gobiernos regionales y locales y también en el gobierno nacional. Y esa es la información que le hemos proporcionado y, sin embargo, varios me han preguntado y se han preocupado por este tema de las listas, ¿no? Entonces, por ahí que estoy pensando, yo la próxima semana me sigo con mis viajes, voy a ir a Loreto a desarrollar un mega operativo de control territorial,
pero quizá en algunas semanas más podríamos nosotros hacer ese trabajo, ¿no? Es decir, analizar, hacer un metaanálisis de todos los informes de control, que son miles, y ver quiénes son las empresas que han estado involucradas. Pero como te digo, más que una lista, ¿no?, de empresas corruptas, es una lista de referencia, porque es el sistema de justicia a través de las procuradurías generales de anticorrupción las que tienen la lista concreta de las empresas que están siendo investigadas en supuestos casos de corrupción con el Estado. Ahora, en estos momentos, ¿cuál es la incidencia de la corrupción en nuestro país, tanto a nivel del gobierno central como del gobierno, de los gobiernos regionales, provinciales y distritales? ¿Hay algunas cifras respecto de qué manera nos está afectando este flagelo? Sí, de hecho, una de las cosas importantes que se han hecho en el marco de la reforma es que siempre se ha hablado de corrupción, Patricia, en el Perú, desde hace muchísimos años. Sin embargo, no había una estimación más o menos oficial de cuál es el tamaño de la pérdida de recursos públicos del presupuesto por problemas de corrupción y también de inconducta funcional. Siempre cuando a mí me han preguntado esto, siempre me dicen, ¿cuánto es exactamente lo que se pierde por corrupción? Exactamente, contablemente, eso no lo sabe nadie. Nadie lo ha sabido ni nunca lo va a saber. ¿Por qué? Porque el acto corrupto, por definición, es un acto opaco, clandestino. La coima no deja factura, no se puede llevar una contabilidad. Y esa es una realidad que no solamente le pasa aquí en el Perú, cuando hace eso a nivel mundial. Cuando el Fondo Monetario Internacional dice, por ejemplo, que se pierden 1.5 trillones de dólares en sobornos a nivel mundial, no es que tiene la lista de los sobornos, quién ha sobornado a quién, cuánto ha pagado, no, es una estimación, es una aproximación cuantitativa. Pero es fundamental tener esa aproximación, ese orden de magnitud, porque así podemos ver qué es lo que está pasando con la corrupción cuantitativamente hablando. Y respondiendo concretamente además a tu pregunta, el año pasado nosotros hemos vuelto a calcular este año con relación al año pasado, que se ha perdido 12 soles de cada 100 soles que se gastan en el Estado. Es decir, 12.6% del presupuesto público se pierde por corrupción. Eso es aproximadamente 22.000 millones de soles a nivel nacional, ¿no? Y obviamente en términos proporcionales, no absolutos, porque claramente en términos absolutos de esos 2.000 millones, como la mitad están en el gobierno nacional, ¿no? Porque es el que más ejecuta presupuestos. Sin embargo, en términos proporcionales, la incidencia, como tú dices, es decir, la pérdida entre el total de ejecución, porque puedes tener un municipio o una región donde hay una pérdida de 100 millones, ya, pero ejecutan 1.000. Y después tienes otro gobierno regional donde hay una pérdida de 100 millones, pero ejecuta 400. Obviamente, en este último, la incidencia es mucho más alta, porque pierdes proporcionalmente más de lo que estás ejecutando. Y en ese sentido, los principales problemas de incidencia están en los gobiernos regionales y los gobiernos locales, ¿no? Uh-huh. Ahora, ¿cómo va usted mencionaba el tema también de la inconducta funcional? ¿Tenemos registros respecto de cuántos funcionarios están involucrados en estas, o aproximaciones de cuántos funcionarios están involucrados en estos casos de corrupción? Sí, efectivamente, ¿no? En un esfuerzo por transparentar toda la información, incluso en el portal de la Contraloría, hemos creado un mecanismo para poder saber región por región cuántos funcionarios públicos están siendo comprendidos con responsabilidades administrativas, civiles y penales. El año pasado estuvieron involucrados más de 6.000, casi 6.700 funcionarios públicos en estos actos de inconducta funcional y corrupción, generaron una pérdida estimada de 22.000 millones de soles. Ahora, el detalle, como te decía, a nivel regional, etcétera, se puede ver directamente en el portal, ¿no? Uh-huh. Ahora, respecto del gobierno de Martín Vizcarra y el último tramo también del señor Francisco Sagasti, que son los dos periodos en los cuales la pandemia nos golpeó fuertemente, la pandemia por el COVID-19. Ya hay un informe respecto, o conclusiones respecto de esta labor que estaba realizando la Contraloría para establecer niveles de responsabilidad
en los malos manejos o irregularidades que se detectaron durante la pandemia, compra de pruebas rápidas, camas UCI, vacunas. Sí, efectivamente, ha salido ya varias decenas de informes sobre los temas de irregularidades, ¿no? De hecho, no solamente considerando los controles posteriores, sino también las alertas que hemos emitido, son más de 14.000 informes que han salido a nivel nacional vinculados al tema de la pandemia, ¿no? Y detectando responsabilidades, identificando situaciones adversas. Es decir, la Contraloría se ha desplegado a nivel nacional de una manera muy importante para poder dar cobertura al manejo de los recursos vinculados a la pandemia. Pero en el caso de las sanciones que tú mencionas, también han salido muchos informes postulando sanciones administrativas e incluso no solamente civiles, sino también penales, ¿no? Por ejemplo, concretamente en el caso del Vacunagate, ya han salido 5 informes comprendiendo a los funcionarios de Relaciones Exteriores, del Ministerio de Salud, de la Dirección General de la DIGEMIT, de la Universidad San Marcos, y así. Hay miles de informes que han salido, y por lo tanto, lo que sí vamos a hacer a partir de, yo creo, el último trimestre de este año, hemos tenido algunas complicaciones, sí quisiéramos hacer una auditoría de desempeño en materia de COVID, es decir, cómo ha gestionado el gobierno, no tanto el gobierno en la parte del expresidente Vizcarra como el gobierno del presidente Sagasti, la gestión del COVID. Porque está claro, Patricia, que a pesar de toda la cantidad de recursos que se han dispuesto, más de 134.000 millones de soles en no solamente medidas fiscales, sino también de naturaleza financiera, monetaria, ¿no? Lo cierto es que la cantidad de muertos que hemos tenido en el Perú es el más alto del mundo, ¿no? Y además, la recesión económica ha sido tremenda. Entonces, claramente ahí ha habido una serie de problemas de gestión y, por tanto, vamos a hacer una auditoría de desempeño que se publicará todavía el próximo año, pero más que con el propósito de sancionar, que esa no es su lógica, sino es aprender de los errores que se han cometido para que en siguientes situaciones de pandemia o de crisis y emergencia no cometan los mismos errores, ¿no? Entonces, por un lado, vamos a proponer cosas para que se mejore la gestión de aquí en adelante y por otro lado, ya se han efectuado las distintas acciones vinculadas a la identificación de responsabilidades, ¿no? Los informes que se han dado a conocer ya establecen una responsabilidad funcional que alcanza al expresidente Vizcarra, por ejemplo, a las exministras de Relaciones Exteriores, a la exministra de Relaciones Exteriores o a los exministros de Salud, Pilar Macetti. A ver, con relación a los altos funcionarios que tú mencionas, ¿no? Tú sabes que la Contraloría trabaja directamente con el Congreso de la República y por lo tanto, en las comisiones investigadoras que produjeron la sanción y la inhabilitación de los funcionarios que tú mencionas, la Contraloría participó activamente y desarrollamos un trabajo conjunto. De hecho, auditores de la Contraloría trabajaron en esos informes que desarrolló el Congreso, ¿no? Al margen de eso, nosotros también hemos continuado con nuestras propias investigaciones, pero para el resto de los funcionarios, ¿no? Entonces, de esa manera, nosotros trabajamos y compartimos el trabajo con las comisiones investigadoras en el Congreso. De hecho, en el caso del COVID, procedimos de esa manera, como lo estamos haciendo también, y le esperamos hacerlo ahora con las distintas comisiones investigadoras que se van a conformar en el Congreso actual. Ahora, una consulta más respecto de los colegios. La Contraloría está llevando a cabo un proceso o un acompañamiento o inspección, corríjame usted por favor si me equivoco en los términos, para determinar si los colegios están siendo habilitados para el retorno de los chicos a clases. Se ha hablado de un retorno gradual a una semipresencialidad. Y en algunos casos se estima que esto se llevaría a cabo recién en el 2022, pero se está realizando un acompañamiento, una auditoría, no sé, para verificar que se están realizando las labores de mantenimiento y todo lo necesario para los niños.
Se van a llevar a cabo en el marco de una estrategia de control para el buen inicio del año escolar y el retorno a las clases presenciales de manera segura y efectiva para el año 2022, acciones de control que permitan ver efectivamente a una muestra significativa de colegios cuál es el estado de situación. Pero eso lo vamos a hacer una vez que tengamos el plan que estamos elaborando. Lo que sí hemos mencionado es nuestra preocupación y esperamos tener una reunión con el ministro Juan Cadillo los próximos días. La teníamos programada para el día de hoy, pero evidentemente la sesión del Congreso de la República aún no ha acabado, ¿no? Y entonces lo vamos a programar seguramente en las próximas semanas. Hemos mostrado nuestra preocupación de cómo va a ser el retorno a las clases, porque evidentemente muchos colegios no tienen agua, ¿no? Muchos colegios, incluso producto de los últimos movimientos sísmicos en varias regiones, están prácticamente colapsados. Y por otro lado, necesitamos ver cómo va a ser ese retorno a las clases, porque es evidente ya los enormes efectos en la eficiencia y en la equidad que han generado en nuestros chicos y chicas, ¿no? En los muchachos y muchachas, tanto de primaria como de secundaria, el cierre de las escuelas a nivel nacional en el ámbito público esencialmente, porque en el ámbito privado, ¿no? La educación virtual ha funcionado razonablemente bien y por lo tanto, si bien es cierto, en los colegios y todos los muchachos han sido afectados muchas veces en su salud mental por el tema de no tener este contacto social en sus colegios, ¿no? Que es parte de su formación y de su aprendizaje, en términos de conocimientos, en términos de competencias, está claro de que los mejores colegios en el Perú lo han hecho razonablemente bien, en contraposición a lo que ha pasado con los colegios públicos, ¿no? Entonces, eso ha generado problemas de desigualdad, de pérdida de capital humano, que al final, si no se revierte, eso va a conducir a menores niveles de ingreso, menores niveles de empleabilidad y por tanto mayores niveles de pobreza en el futuro. Por eso para nosotros es particularmente importante conocer, antes de desplegar nuestras acciones de control, cuál es el plan que tiene el Ministerio de Educación para este retorno a clases, que como te digo, requiere una serie de medidas, tanto de infraestructura como también de gestión, y que sobre las cuales, como tú bien dices, hacia fines de este año y principios del próximo, la Contraloría desplegará un megaoperativo para ver el buen inicio del año escolar 2022, como lo hemos hecho en algunos años anteriores. Una última consulta, ¿se está haciendo lo mismo o se hará lo mismo? Me refiero a estas coordinaciones con el Ejecutivo y en este caso específico con el Ministro de Salud ante la inminencia de una tercera ola de COVID-19 en nuestro país, para verificar que los hospitales estén bien implementados, porque se ha dicho que no hay personal, que en algunas zonas o en algunas regiones no cuentan con las camas UCI necesarias, y el ministro de Salud ha señalado ante el Pleno del Congreso que en un panorama o en un escenario optimista, ha mencionado la alarmante cifra de 67.000 muertos en una tercera ola y en un escenario pesimista 115.000. Sí, hemos tomado conocimiento también de lo que ha mencionado el ministro Ceballos, ¿no? Con quien también hemos tenido una conversación y vamos a seguramente tener alguna reunión de trabajo en los próximos días, porque evidentemente lo más importante es evitar que haya esa tercera ola, ¿no? Y por lo tanto eso está directamente relacionado con medidas vinculadas a poder lograr la provisión oportuna y necesaria del oxígeno, pero por sobre todo de la vacunación. Y estamos desarrollando un control concurrente en el tema de vacunación. Ya se han emitido más de 1.200 informes durante este último tiempo y el gobierno del presidente Sagasti tomó una serie de medidas correctivas a partir de nuestras alertas y ahora también hemos alertado sobre ciertos desfases que han habido en la llegada de las vacunas, pero entendemos de que ese ha sido un desfase solamente temporal y que el proceso de vacunación sigue firme, ¿no? Lo importante es ver cómo podemos todos contribuir a que ese proceso se haga con la mayor velocidad y con la mayor cobertura, ¿no? Y es por eso de que, al igual que en el caso de educación, el tema de salud también va a ser objeto de un operativo para ver
qué es lo que sucede respecto de la real disposición de los establecimientos de salud. Yo estoy particularmente preocupado por cuál es el nivel de operación del primer nivel de atención, ¿no? Y entonces, también tenemos programado para este último trimestre del año desarrollar operativos de esta naturaleza. Dentro, obviamente, de las limitadas capacidades operacionales que todavía tiene la Contraloría. Contralor, le agradecemos muchísimo por su buena disposición para concedernos esta entrevista. Ha sido usted muy gentil. No sé si quiere agregar algo más para la audiencia de Perú 21. Sí, yo diría de que la población puede estar confiada de que la Contraloría está haciendo todos los esfuerzos posibles para poder luchar contra la corrupción, la inconducta funcional, pero también a través de estos ejercicios de control concurrente, que esperamos el Congreso pueda ampliarlo a nivel nacional lo más pronto posible, poder evitar, Patricia, que las cosas se hagan mal, porque ya cuando las cosas se han hecho mal, lo único que queda es llorar sobre la leche derramada. La idea de este nuevo modelo de control que hemos creado es evitar que la leche se derrame, es decir, oportunamente advertir sobre las situaciones adversas y riesgos para que los gestores públicos, de cara también a una rendición de cuentas a la ciudadanía, puedan tomar las medidas y así no haya necesidad después de estar llorando sobre la leche derramada, que lo único que conlleva es a postular sanciones que son importantes al momento porque no hay lucha contra la corrupción efectiva sin una sanción ejemplar, pero claramente es insuficiente. Es siempre mejor prevenir que lamentar. Esperemos que sí, Contralor. Ya el presidente de la Comisión de Fiscalización, Alejandro Aguinaga, ha señalado esta semana en una sesión de la comisión que lo invitarán a usted el próximo 8 de septiembre y ha mencionado también que hay una buena disposición, aparentemente, para sacar adelante esta ley sobre control concurrente que fue observada por el expresidente Francisco Sagasti. Así es, hemos recibido ya la comunicación del congresista Aguinaga, presidente de la Comisión de Fiscalización y Contraloría, y concurriremos como corresponde a esa citación para poder esclarecer y explicar aún más los distintos detalles, no solamente de lo que ha venido ocurriendo con el control concurrente, sino con todos los avances en el proceso de reforma del control gubernamental en el Perú, que empezó en marzo del 2018 con la promulgación por parte del Congreso de la República de la Ley 3742. Así que ahí estaremos. Contralor, nuevamente muchísimas gracias por habernos dado este tiempo en el marco de una agenda bastante apretada, pero por darnos ese tiempo para que la audiencia de Perú 21 pueda conocer qué cosa está trabajando la Contraloría y qué es lo que se viene en su plan de actividades para los próximos meses. Y con ustedes, amigos, esto ha sido todo. Hoy hemos estado conversando con el Contralor General de la República, Nelson Schack, quien nos ha explicado la labor que está realizando la Contraloría en diferentes campos respecto del gobierno central, regional, provincial y distrital. Han sido ustedes muy gentiles. Muchísimas gracias por su preferencia. Buen día.